sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarriados, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana. Por eso debe ofrecer sacrificios no solamente por los pecados del pueblo, sino también por sus propios pecados. Nadie se arroja a esta dignidad, sino es llamado por Dios como lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, porque Dios lo proclamó sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese es el texto con el que específicamente vamos a trabajar en el tercer video, pero que nos da el pie para que en el segundo miremos uno de los temas del Antiguo Testamento, desde donde lee la carta a los Hebreos, lo que nos presenta. Más que mirar los textos, en esta ocasión quise mirar un poco en lo que es el sacerdocio, una breve exposición de lo que es el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Breve y no fácil, porque justamente presenta muchas lagunas el Antiguo Testamento para poder llevar la historia a lo largo del tiempo. Lo que sí tenemos que decir es que no aparece enseguida en la Biblia. El sacerdocio, si uno mirara desde el Génesis, como si fuera una especie de, mirándole como crónicamente, no aparece enseguida en la Biblia. De hecho, Abraham, para dar culto a Dios, no se le elegía ningún sacerdote. Él mismo ejercía para su familia las funciones cultuales, construía altares, ofrecía sacrificios. Lo mismo encontramos en Isaac y en Jacob. De hecho, podemos decir que los primeros sacerdotes mencionados en la Biblia no son israelitas, son extranjeros. Melquisedec, que lo vemos recién lo escuchamos en el texto, que era rey y sacerdote de una ciudad cananea, Salem, que luego se transformará en Jerusalén, y los sacerdotes egipcios, que aparecen también en el libro del Génesis, y un sacerdote madianita que aparece en el texto del Éxodo. Como podemos ver, los primeros sacerdotes que encontramos en la Biblia no pertenecen al pueblo de Israel. De hecho, justamente, el sacerdocio va a comenzar con el pueblo. En Israel, el sacerdocio pertenece a la especialización social. Es un caso, podríamos decir, de especialización social. Ejercen el culto a Dios en nombre del pueblo. Las funciones culturales, entonces, van a aparecer allí. Y en el pueblo van a ser confiadas a una tribu, la tribu de los levitas. A pesar de que en el libro del Génesis los primeros textos referidos a Leví no dicen nada del sacerdocio, pero sí aparece con la bendición pronunciada por Moisés sobre la tribu de Leví. Las diversas funciones sacerdotales entonces van a corresponder a esa tribu. De hecho, Jueces 17 nos va a decir justamente que hay como una capacidad especial, podríamos decir, en esa tribu para la competencia especial para el culto. ¿Por qué esta especie de privilegio?
Bueno, en el Pentateuco aparecen varias explicaciones. Una de las tradiciones antiguas que aparece justamente en el libro del Éxodo nos dice que es un premio porque los levitas habrían vengado con la espada los derechos de Yahvé ante el pecado de varios israelitas idólatras. Por eso el sacerdocio sería una adhesión resuelta a Dios y que de alguna manera en una lucha intransigente contra el pecado, los pecadores y la idolatría. Otra tradición nos explica la posición en virtud de una sustitución. Los levitas serían una tribu elegida para sustituir a los primogénitos. De hecho, en el libro de los Números se nos dice que justamente porque salvó a todos los primogénitos en Egipto, a Dios le corresponderían todos los primogénitos del pueblo. Como lógicamente todo el pueblo, todos los primogénitos del pueblo no podrían ejercer el culto constantemente, entonces quedan justamente de alguna manera sustituidos por los levitas. Por eso el derecho de Dios sobre los primogénitos van a tener que ver también con esta dimensión de sustitución por parte de los levitas. Por eso esta corriente la necesidad, o destaca la necesidad de una representación del pueblo ante Dios y que esta gente se dedique justamente al culto de Dios. Por eso se eligen estos hombres según las indicaciones divinas. Si seguimos con la historia de Israel, bueno, la organización del sacerdocio de Israel tiene varias etapas difíciles. Como decíamos al principio, no es fácil de poder seguir la historia. La situación descrita en el Pentateuco nos hablan de épocas posteriores al Éxodo, pero de alguna manera se nos hablan de muchas leyes que tienen que ver con el culto divino, pero de alguna manera se entremezclan. Podríamos decir en el Pentateuco leyes cultuales de lo que podríamos decir la época del caminar por el desierto, como algunas que ya tienen que ver con Israel dentro de la tierra prometida. Pero lo que sí queda claro es que el sacerdocio siempre tiene una función de tinte social. Más allá de eso, la relación privilegiada de los sacerdotes con Dios también se destaca. De hecho, en el Pentateuco se nos dice que el sacerdocio propiamente dicho, más allá de la tribu de Leví, se le confía a Aarón y sus hijos. Aarón es el hermano de Moisés, de la tribu de Leví, y de hecho los otros levitas fueron dados a Aarón para ayudarles en las tareas secundarias. En el libro de las Crónicas, que nos presenta, libro poco que leemos poco, pero presenta muchas genealogías, justamente estas genealogías nos dicen que la descendencia de Aarón es la descendencia que llega a los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén. Se relacionan justamente y por lo tanto tendríamos como de alguna manera esta dimensión de sumo sacerdocio desde la descendencia de Aarón. Aquí podríamos hacer un entre paréntesis y preguntarnos qué hubiera sido de Juan el Bautista si no hubiera sido profeta, ya que descendía, según nos dice el Evangelio, directamente de Aarón también. De alguna manera se afirma el sacerdocio hereditario. ¿Cuál es el nombre judío? ¿Cómo es la palabra judía para decir sacerdocio? Es una palabra que seguramente hemos escuchado porque es el apellido de varias personas de raza judía que viven entre nosotros, Cohen. Cohen no se sabe muy bien etimológicamente dónde viene, algunos dicen
que vendría de una raíz que significa inclinarse. Otros dicen de estar parado delante de, sería el que estaría parado delante de Dios. Otros sostienen que sería el hombre que da prosperidad, en el sentido de la bendición. El griego, o la Biblia griega, se decide por lo sagrado, y entonces traduce de esta manera, sería el hombre de lo sagrado, Hiereus. ¿Cuáles serían las funciones del sacerdocio en aquel tiempo? La más antigua parecería ser el hacer oráculos, es decir, llegar por medio de objetos sagrados a descubrir qué es lo que dice Dios. Esta sería la primera. También la bendición de Leví, de alguna manera, expresa que esta función sacerdotal tiene algo que ver con la enseñanza. Han observado la alianza y deben enseñar los preceptos a todo el pueblo de Israel. Por lo tanto, la segunda función que podemos encontrar sacerdotal es de la enseñanza. De hecho, Malaquías justamente va a criticar, bastante tiempo después, a los sacerdotes porque han dejado de lado esta función de la enseñanza. Justamente con la enseñanza va unida una competencia jurídica atribuida al sacerdote. De alguna manera tiene que discernir en algunos casos sobre litigios y lecciones y demás cuestiones. Esto también se pierde en el camino, aunque en los textos de Qumran se dice que esto se mantiene y que posiblemente en esta comunidad tan extraña para lo que es el resto del judaísmo todavía está presente allí como parte de la función sacerdotal. Lo que más conocemos y lo que más quedó determinado es el culto sacrificial. La bendición de Leví, después de hablar de la enseñanza, menciona la función de ofrecer los sacrificios. El texto que hoy leíamos de Hebreos justamente hace mucha referencia a esta realidad. El libro de Levítico va a dar las instrucciones de cómo debe ofrecer los diversos sacrificios, atribuyendo siempre al sacerdote la función principal. De alguna manera, entonces, ahí van apareciendo en esta dimensión del culto, que además tienen otros aspectos, ¿no? La dimensión de las fiestas solemnes, el traslado del arca, la dedicación del templo. Los sacerdotes de alguna manera van tomando esto que a veces se compartía con el rey, pero cada vez más van tomando más fuerza los sacerdocios en este aspecto, y sobre todo en el culto sacrificial, sobre todo en el aspecto expiatorio, justamente la dimensión del perdón ante Dios. Antes del exilio eran muy fuertes los sacrificios de comunión y los holocaustos, y después del exilio van a tener mucho más fuerza los sacrificios de expiación, que también hace referencia a nuestro texto. Otras funciones, la pureza ritual, es decir, se requería para el culto una pureza ritual, en la cual el sacerdote debía justamente aplicar las reglas y ayudar al pueblo a que estuviera en esta pureza ritual. La bendición, bendecir, en nombre de Yahvé, todo claro para nosotros. La custodia del santuario, aunque esto no hace referencia a la bendición de Leví, pero sí en otros textos aparece la importancia de esta dimensión, ¿no? De alguna manera, podríamos decir, el sacrificio ritual, volviendo al tema que por ahí más nos va a llegar, nos va a tener, tiene que ver justamente con esta dimensión, esta posibilidad del sacerdote entrar en el lugar sagrado, realizar los ritos sagrados, como sacrificar significa hacer sagrado algo. Por eso, el sacrificio era necesario porque el sacerdote no estaba en condiciones de pasar él mismo enteramente al mundo divino. A pesar de
toda la ceremonia de su consagración seguía siendo un hombre terreno. Por eso el ritual le prescribía elegir a otro ser viviente, un animal sin defecto alguno, y que por eso podía ser grato a Dios y ofrecerlo sobre el altar. Todo esto, como podemos ver, nos va a servir para entender mejor nuestro texto. De alguna manera, entonces, allí la víctima se separaba, era inmolada, consumida por el fuego y subía simbólicamente al cielo, y su sangre podía ser esparcida en dirección al trono de Dios. De alguna manera, allí encontramos con esto. Esto ya nos hace presentar también otro aspecto fundamental, que es el aspecto del sacerdote como mediador entre Dios y los hombres, y para que ayudaba al pueblo a mantener las buenas relaciones con Dios. De alguna manera también en nuestro texto algo de esto lo llevaremos. El culto justamente sacrificial, la dimensión de la santidad, y en esto tal vez un aspecto cambiando así un poco brusco de tema para terminar, podríamos ir justamente a la dimensión también del sacerdocio como dimensión de poder, hacia un exclusivismo más marcado de ser el sacerdote el que se encargaba de todas las cuestiones sacrificiales y cultuales. Aparece también la dimensión del incremento de poder. Después de la vuelta del destierro en Babilonia, el sumo sacerdote asume una posición de autoridad, no solamente religiosa, sino también política. Y así, de esta manera, va a ir apareciendo el título griego de sumo sacerdote, archiereus, que fue adoptado entonces expresando, podríamos decir, el cúmulo de poderes. Por eso la dignidad de sumo sacerdote termina convirtiéndose en un objeto de ambiciones, rivalidades extremas, y muchos pretendientes, sobre todo en la época de los macabeos, quisieron echar mano por todos los medios, aún hasta el homicidio, de este cargo o elevarse en esta posición, ¿no? También bajo los procuradores romanos, el sumo sacerdote era como la autoridad suprema de la nación, que presidía el Sanedrín, y el cual era reconocido por los romanos como el poder local. De hecho, lo encontramos